Gerardo, buenas noches. Buenas noches. El miércoles por la noche, aproximadamente 21:34 horas, suroeste de la Argentina, me dirigí al Hotel Abasto, en dicho barrio, alquilé la habitación 422. Bien. Me inmiscuí allí. Ajá. Porque hoy a las 10 de la mañana, en uno de los salones que tiene, sobre todo un salón de eventos grande del hotel, se debía reunir la denominada Asamblea del PRO. Es un órgano partidario, hay dos grandes órganos partidarios en el PRO. Uno es el Consejo Directivo, cuyo presidente y presidente de todo el partido es Mauricio Macri, y otra es la Asamblea, que tiene como característica principal que es el lugar donde se decide si va a haber una alianza y con quién del partido. Claro. Es decir, si vas a volver a armar Juntos por el Cambio, si vas a ir con el Libertad Avanza, si te vas a aliar con un sector del peronismo, eso se decide en la Asamblea. Por eso no es un lugar menor, sino un lugar estratégico. El acuerdo al cual habían arribado 3 meses atrás, cuando Mauricio Macri fue elegido presidente del PRO, era que Patricia Bullrich iba a ser la presidenta de esta Asamblea. ¿Eso se había acordado? Eso se había acordado de palabra, por eso ingresaron 4 dirigentes cercanos a la ministra de Seguridad en el Consejo Directivo, inclusive el vicepresidente segundo, que es Damián Arabia, y a cambio de ese apoyo, la ministra de Seguridad iba a ser presidenta de la Asamblea del PRO. ¿Hace cuánto se acordó eso? ¿Hace mucho? 3 meses aproximadamente, 2 meses y medio, 3 meses, antes de que Macri asuma formalmente como presidente del PRO. Bien. ¿Qué ocurrió en el medio? Bueno, varias cosas. La primera es que el lazo entre Patricia Bullrich y Macri se terminó de romper. Sí. Básicamente dejaron de hablarse, se tiran chicanas cruzadas todo el tiempo y sobre todo lo que ocurrió en la provincia de Buenos Aires, que ahora ya tiene a Cristian Ritondo como nuevo presidente del PRO bonaerense con la oposición de Bullrich, digamos que terminó de dinamitar una relación que ya venía muy mal. En el camino, Macri decide, también apoyado, hay que decirlo, por casi todas las figuras del PRO que venían también con bastante bronca con Patricia Bullrich. ¿Esto qué es? Ritondo, María Eugenia Vidal, los intendentes, Soledad Martínez, Vicente López, Néstor Grindetti, que es el jefe de gabinete, Jorge Macri. Venía acumulando mucha bronca interna en el partido Patricia Bullrich, por diferentes situaciones, en la ciudad por el tema de los presos, por diferentes actitudes que tuvo Patricia Bullrich con respecto a dónde tiene que ir el PRO, en algunos casos por la disputa en la provincia de Buenos Aires, distintos aspectos que fueron como juntando bronca al interior del partido. Entonces Macri, con el aval de la mesa chica del PRO, deciden que era momento de que en lugar de Patricia Bullrich vaya otra persona. Llega a la asamblea, Patricia Bullrich originalmente iba a concurrir porque ella es asambleísta, con lo cual formalmente ella podía entrar al hotel. Sí. Cuando están yendo a la mañana, uno de sus asesores le dice, espera afuera porque se va a pudrir. Ella espera a 2 cuadras y media en el bar Pertuti, se queda desayunando ahí con algunos asesores. Es insólito lo que está contando la gente. ¿Sabían que se iba a pudrir? Sabían que se iba a pudrir. Ella quería ir y hablar, le dijeron no, porque vamos a perder y porque además va a haber muchos gritos. Quédate cerca, y ella decide irse a un bar y se queda en un bar. De hecho, en el bar se le acercaba a la gente a saludarla, habla de otras cosas con los medios. De hecho, hasta avisaron a la prensa que ya iba a estar. Avisaron a la prensa, claro. Avisaron inclusive a la prensa que iba a estar en Pertuti, tal como dice Helio. Comienza la asamblea, toma la palabra el apoderado del partido, que es Claudio Romero, y, como indican los estatutos del PRO, le da la palabra a la persona más vieja de los asambleístas, que es una bahiense de Bahía Blanca, que fue candidata a intendenta de Bahía Blanca, y ella, y ahí comienza, les diría, empieza el griterío, dice, bueno, acá como se había marcado el acuerdo, es que Patricia Bullrich tiene que ser la presidenta de la asamblea, así que propongo que arranquemos con la presidencia de Patricia Bullrich. Claro, no se había votado nada, empieza un griterío tremendo, un grupo, hablamos de 192 personas, un grupo empieza a gritar que se vote. Empiezan a agarrar la palabra a diferentes personas, por ejemplo Silvana Giudice para defenderla, obviamente hace una defensa de Patricia Bullrich, empieza un gran griterío, que se vote, van a una votación, pierde Patricia Bullrich, gana la propuesta que habían hecho anteriormente de que vaya Martín Yesa, y en ese momento la gente de Patricia Bullrich se va denunciando que no habían cumplido un acuerdo, etcétera, y se van a desayunar con Patricia Bullrich. Se retiraron del lugar. Se tiraron con todo, inclusive hubo frases en contra de Mauricio Macri diciendo que no, que había incumplido. ¿Quiénes otros estaban diciendo ahí? ¿Hay alguno conocido en ese grupo? En el grupo de Patricia Bullrich, ¿decís?
De asambleístas. Silvana Giudice fue una de las que habló, por ejemplo. Silvana Giudice fue una de las que habló para defender a Patricia Bullrich e intentar llevar para algún lado la asamblea. Y después, bueno, había varios intendentes también. Había generalmente dirigentes no tan conocidos, porque la asamblea representa a los que vienen del interior. Entonces había los presidentes del PRO del interior. Pero todo entró en una discusión que, mientras hablaba Giudice, por ejemplo, en la última parte de su locución, no se puede escuchar. Del nivel de gritos que había. ¿Cuántos dijiste que eran? 192. De esos 192, ¿qué porcentaje responde a Patricia Bullrich? Menos del 25%, 22%, entre 20 y 22% aproximadamente. Menor. ¿Y el resto todos? El resto todos alineados con Macri. Cuando le toca hablar a Yesa, y con esto después ampliamos, dice, entre otras cosas, el video no salió, toma la palabra recién asumido, ya se estaban yendo los bullrichistas, habían hecho una conferencia de prensa en la puerta del hotel, dice, entre otras cosas, bueno, este no es el mejor momento para asumir este cargo, el mejor momento del PRO, pero la verdad es que si nosotros creemos que al PRO le vaya bien, tenemos que hacer como nos dirían nuestras madres, dice Yesa. Tenemos que ordenar primero la habitación para después poder hacernos cargo de la casa. Por supuesto, nada. Eso significaba limpiar la Patricia. O por lo menos sacarla, correrla, sacarla de la pelea de Mauricio. En esta habitación hay cosas que sobran. Exactamente. Molestan. Es la primera vez que ocurre esto a nivel partidario en el PRO. Esto pasó en el radicalismo, pasó en el peronismo. El peronismo terminó a los tiros, los radicales a los sillazos. En el PRO es raro esto. En el peronismo hubiera terminado a los tiros. Pero es bien del radicalismo esto. Claro. Sí. Bien de Típico. convención radical. Sí. Ahora hay una pregunta, la Libertad Avanza, ¿cuánto gana y cuánto pierde con esto? Es una gran pregunta. En un momento, y esto yo diría, creo que no va a llevar impugnaciones, pero cuando asume Yesa, ponen a votación, nadie contó los votos, pero ponen a votación si fusionarse o ir a una alianza con la Libertad Avanza. En medio de este clima en el cual los bullrichistas iban gritando, había gente gritando que se vote, Patricia traidora, etcétera. Y ahí se vota y sale que efectivamente no se fusiona el PRO, como había planteado el presidente Milei hace 2 domingos, sino que queda abierta la puerta para una alianza con la Libertad Avanza, pero no una fusión. Y la segunda decisión que se tomó es, había algunos que estaban con la idea, dando vueltas, de inclusive echar a Patricia Bullrich, y eso lo frenaron automáticamente, diría la gran mayoría que había ahí, para no escalar el conflicto. Claro. De todos modos, ustedes no le quieren poner ese título porque son personas más correctas que yo. ¿Qué? La rajaron. Bueno, en realidad no la eligieron. Yo lo que creo es que ella sola se tiene que ir. Bueno, es que... Que en definitiva es digo, lo mismo. Va a terminar... No es lo mismo que te vayas que te echen. ¿Y qué sé No yo? es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. Comparto. Que te echen o que te vayas. ¿Por qué? ¿Y por qué no? No es lo mismo. A ver, tienen Una dos. cosa que te Claramente digan no te tienen- queremos más, otra cosa que vos digas yo siento que no pertenezco más a este espacio. Pero si pasan las dos cosas. Bueno, yo creo que ella misma